Pues te doy la bienvenida a este espacio donde vamos a tocar temas referentes a la neurología funcional. Somos Neurobalance y me acompaña mi equipo ahorita y vamos a discutir cuáles son todo lo que comprende un intensivo, específicamente en visitas que realizamos a distintos países, distintas ciudades, y tenemos la oportunidad de trabajar con muchos pacientes de todo tipo de diagnósticos, de todo tipo de edad y de todo tipo de espectro, realmente. Entonces, pues bueno, bienvenidos y vamos directo al tema. Un intensivo en nuestro centro consiste en un conjunto de sesiones, un aproximado de 10 horas, donde estamos realizando y revisando todo el proceso madurativo. Nuestro cerebro se desarrolla en escalones, se desarrolla en fases madurativas, y eso es lo que abordamos. De hecho, aquí atrás de mí está la pirámide madurativa. Entonces, en base a esa pirámide, que comprende muchas características, iniciando desde la parte reflexogénica del tallo cerebral, vamos identificando áreas de oportunidad y luego vamos construyendo sobre sus sistemas sensoriales, sobre la estabilidad de los músculos centrales responsables de dar tono a nuestro cerebro. Y vamos identificando también estas áreas vestibulares, las respuestas oculares, movimientos sacádicos, reflejo optocinético, todo lo que nos va a producir al final funciones ejecutivas. Si vemos problemas en nuestros hijos, de académicos, vemos problemas emocionales, este tipo de cosas que tienen que ver un poquito más con el razonamiento, con la comprensión, con la capacidad de hacer matemáticas, por ejemplo. Todo eso son las funciones más complejas del cerebro, y aún la función más compleja es la capacidad de comunicar. Entonces, ¿por qué no está comunicando? ¿Por qué no está hablando? ¿Por qué no me está expresando sus necesidades? Tenemos que dar pasos hacia abajo en esta pirámide madurativa y tenemos que identificar, pues, las áreas de oportunidades que deben de producir esa cognición. Entonces, en un intensivo vamos a abordar todos estos pasos, vamos a iniciar evaluando todos estos sistema que encontremos de alguna manera deficiente, pues tenemos que trabajarlo, tenemos que estimularlo y tenemos que dejar que ese sistema produzca la plasticidad necesaria en el cerebro. Entonces, pues ese es el intensivo. Vamos a ciudades, entrenamos a padres de familia para que sean ustedes los responsables de identificar todas esas áreas de oportunidad en sus hijos. Y obviamente tenemos la oportunidad de evaluar al paciente, tenemos la oportunidad de utilizar distintos abordajes de estimulación, de movimiento o neuromovimiento, tecnología, láser, magnetismo transcraneal, corriente directa, corriente alterna, ejercicios de balance, ejercicios rítmicos, y todo este conjunto de estímulos y abordajes nos deben de producir cambios, y normalmente pues es lo que ya empezamos a ver en un intensivo, y la experiencia de los papás como los cambios, ¿verdad? O sea, en una semana empezamos a ver ese tipo de cosas. Entonces, justo ahorita venimos regresando de la ciudad de Bogotá, en Colombia, y pues estuvimos previamente en la ciudad de Panamá y hemos estado realizando distintas visitas, y me gustaría que ustedes pudieran escuchar en voz de todo el equipo cuáles han sido principalmente los retos más fuertes de tratar con un caso, por ejemplo, con autismo no verbal, o con crisis, con parálisis del miedo, con un reflejo de sobresalto, un moró. Si nos cuentan un poquito cuáles son esos retos y cuál simplemente la experiencia de ustedes como profesionales de la salud y de la terapia física, que nos ayude a todos a poder mediar esto. Pues yo pienso que uno de los retos principales, y yo creo que lo vemos desde el inicio, es que, por ejemplo, en los casos de niños no verbales, hay mucha subestima hacia sus capacidades. Entonces, el uno decirle a los papás, oye, es que hay una comprensión total de lo que ellos vaya, lo que tú les dices a ellos o lo que ellos escuchan, es como, no creo. Entonces, yo creo que ese es un así paso que si el papá empieza a darse cuenta que el niño es capaz de comprender todo,
va a dar un paso gigante tanto en la semana como las semanas siguientes, los meses que sigan en el abordaje en casa. ¿Cuándo ves que hay ese cambio del escepticismo a la aceptación del proceso? Bueno, sobre todo ahora que se ha implementado un poco lo que son los tableros de RPM, para deletrear, de lenguaje, todo eso, los como stencils. Entonces el hecho de que ellos sepan deletrear, el hecho de que ellos, sí, no, quiero que seleccionen lo que tú quieres, el hecho de prestarles o darles la oportunidad de seleccionar y que su selección es muy precisa, es muy puntual, no es como que al ahí se va, empieza a generar a los papás como la espinita de, oye, capaz y sí, yo creo que ese es el switch que hace que durante la semana o el resto del tiempo que se trabaje va a dar el cambio. Creo que la mayoría de los niños que vimos en Colombia fueron de autismo no verbal y de ese porcentaje creo que el 90-95% los padres no creían o no sabían que ellos, dices que pues, es no verbal, no comprende, no comunica. Y creo que en ese momento la mayoría respondió con el stencil de que no, es que sí tiene el lenguaje, ¿no? Y estuvimos todos presentes, donde, a ver, escribe tu nombre, ¿dónde está la letra M? Y empiezan a deletrear rápidamente como si se destapara esto y ellos descubren, y los padres descubren, y todos descubren que el niño realmente sí tiene vocabulario, pero que no es la falta de vocabulario la razón por la que no hablan, sino la falta de control corporal, que eso es lo que trabajamos en el intensivo. Es un puente y es muy grande para los papás y pues para los niños también. Sí. Otra estrategia que utilizamos en terapia como para disminuir como estas a veces frustraciones de los niños, pues es nosotros como que abrir el canal de comunicación con ellos. A veces ellos pues no me están como tal respondiendo, pero nosotros siempre dirigirnos a ellos, vamos a hacer esto, te va a ayudar, podemos, digo, si ya hice por ejemplo tantas repeticiones de algún ejercicio, yo le digo, hacemos 10 más, o sea, siempre como considerando la decisión de ellos y pues el entusiasmo en ellos en también hacer un ejercicio. Si encontramos algún ejercicio que le gustó más que otro o con alguna estrategia, utilizando una pelota, utilizando cierto juguete, utilizando cierto estímulo, pues ir usando la motivación para que el niño vaya formando parte de todo esto, ¿verdad? Hacerlo a su tolerancia. Hay veces que no toleran pues las primeras veces los estímulos que utilizamos o el ejercicio físico o el contacto físico que tenemos, pero pues siempre explicándole, van a ser 10 repeticiones, van a ser 20 repeticiones y termino. Y después sigue tu pie y mañana te voy a volver a ver y vamos a hacer esto, anticipando y haciendo pues que cada niño forme parte de su proceso y que pues no siempre quieren, porque como nosotros también, pues hay días que no tenemos ganas de hacer ejercicio, hay días que no tenemos ganas de hacer todo lo que en un día sí podemos hacer, hay otros días que no, pero pues sí hay que ser constantes y buscar la forma en la que el niño pues esté motivado, esté feliz y nosotros también pues mostrando entusiasmo hacia ellos, ¿verdad? Buscar un cariño, buscar un vínculo terapéutico para que pues fluya más. Pues creo que luego se ve en el paso de la semana, quizás el primer día es la resistencia súper fuerte, ¿no? O sea, es un parálisis del miedo, es no me toques, es muerdo, pateo, todo eso. Y luego ya no se pasan unos 2 días y ya están mucho más colaborativos. Y que ese es quizás uno de los principios o de las razones principales más bien por las que sí recomendamos, toma el intensivo, porque solo tu hijo reacciona como tu hijo. Entonces, o sea, no sabemos la edad, la fuerza, la complexión, y los papás a veces también se sienten incapaces de poder trabajar con el niño porque ofrece una resistencia fuertísima. Pero con un poquito de atención, un poquito de repetición, lo asimilan y se dan cuenta de que, oye, esto sí me está ayudando. O sea, no es el daño quizás o el dolor que me produce otro tipo de tratamiento médico quizás, pero... Sí, a mí algo que me gustaría agregar, retomando la parte de que asumimos competencia, o sea, el lenguaje se integra en lo que son las áreas de Wernicke y Broca, entonces
áreas diferentes y para tú ejercer el lenguaje se necesita una comprensión y es algo que los niños sí tienen. Entonces muchas veces el hecho de que no se comunique como yo me comunico, o sea, yo ya asumo que él no tiene la capacidad de comunicarse. Entonces, cuando es algo que sí está pasando, o sea, los procesos cerebrales que guían lo que es la comprensión del lenguaje, o sea, ¿por qué me sigue indicaciones pero no me puede decir sí, no quiero, sí quiero, o sea, porque hay una comprensión? Entonces, por eso la importancia, como mencionaba Luciana, de explicarle todo, o sea, de envolverlo completamente en un proceso que es propiamente del niño. Y algo con lo que nos llegamos a topar en cuanto a las familias, son familias muchas veces cansadas de años de terapia en donde no ven avances. Entonces, llega un intensivo y es un intensivo que incluso necesitas desde herramientas como un pincel y no sé, algo que vibre para empezarlo a hacer en casa. O sea, llega el intensivo y capacitamos a las familias para decir, ¿sabes qué? Tú como papá, que tú estás viviendo con tu chiquito todo el tiempo, eres el encargado de ser el terapeuta, o sea, de primera mano de tu niño, ¿verdad? Entonces, por eso muchos papás entran como que en esta... Incluso llegan como que a tener medio dudas de que, o sea, ¿cómo yo voy a ser el terapeuta de mi hijo? O sea, ¿cómo me van a capacitar en una semana? O sea, ¿por qué puedo empezar solo con un pincel? Y esa es la clave, o sea, como mencionabas, o sea, en la pirámide madurativa, la base son los reflejos primitivos y son las bases con las que trabajamos y esas bases se pueden trabajar desde casa, que es el contexto de primera mano del niño, o sea, es el contexto en el que está en su día a día. Es que es difícil, yo creo, o sea, que te hace pensar que tengo 4 años trabajando con mi hijo, terapia esta, terapia el otro, y no veo los cambios, que te hace pensar que en una semana voy a ver cambios y voy a ver y realmente. siento que también entra otra parte que nosotros como terapeutas y como los maestros de los papás nos toca el decir, bueno, así como voy a poner manos en el niño, es también, oye papá, necesito que tú tengas los pilares y nosotros nos encargamos de enseñarles por qué cada cosa de las que hacemos en el proceso de la terapia es importante, porque luego puede terminar el intensivo y si no queda claro o si ellos no entendieron por qué ese es un reflejo o por qué esto, puede que, vaya, la constancia se pierda, ¿verdad? Entonces es importante también, y yo creo que es de los retos también grandes, o yo lo siento así, el enseñar a los papás es darme la responsabilidad de te enseño a trabajarlo, pero te enseño el por qué estás haciendo esto, que tú sepas que no estás nada más pasándole un pincel por la boca o por el pie porque sí, sino que tiene una base científica. Ya cuando ellos se sienten más respaldados, también yo creo que entra la curiosidad de decir, oye, quiero saber más, me vas a enseñar más, me vas a dar más información. Claro. Que sientan seguridad de eso. ¿Cuáles son los testimonios igual, o sea, no sé, ahorita en Colombia o en Panamá, gente que ya hemos visto o así, o ya sea de esa semana o pacientes que han regresado, no sé, después de meses, cuáles son los testimonios que les han comentado, o sea, más comunes o más quizás más impactantes? Ahorita yo traigo muy fresco el de un chiquito de 5 años. Como está más alto, no parece de 5 años, pero realmente tiene 5 años. Y Rodrigo yo no lo conocía a él hasta este mes de septiembre del 2025, pero Rodrigo lo había visto solamente en una evaluación en el agosto del 2024. Del 2024, sí, hace un año. Ajá, que solo fue evaluación de 1 hora y a partir de ahí comenzaron con el trabajo en casa y ahorita ya tuvieron la oportunidad de tomar el intensivo y fueron una familia a la que yo vi durante toda la semana. Y por lo que comentaron los papás y lo que me comentó Rodrigo, la primera evaluación que tuvo el año pasado, pues no tenía un lenguaje desarrollado, la parte conductual y emocional todavía tampoco estaba muy desarrollada, pero bueno, lo más significativo pues es el lenguaje, porque el niño no hablaba y ahorita llegaba todas las mañanas, antes de su terapia, se asomaba por la ventana, yo estaba con otra familia, con otro paciente y llegaba, hola, buenos días, y se ponía a jugar con otra niña. Y luego llegaba y me contaba de la escuela, me contaba del juguete que traía, qué ejercicio quería hacer. Llegó Rodrigo a evaluarlo, a reevaluarlo en el final de la semana y él le decía, no, con Lu, o sea, ya tomaba decisiones, me pedía juegos, teníamos una conversación muy completa con un niño de 5 años, pero yo sí me quedé como impactada que la primera vez pues no, yo no me acordaba, no había lenguaje verbal. Yo no me acordaba de él.
Y entra y le digo, hola, ¿cómo estás? Digo, sabiendo que a lo mejor no me van a contestar y me contesta y me dice, muy bien, o algo así. Entonces fue cuando no, es que él no hablaba, o él no estaba expresando, no estaba comunicando. O el otro niño de Ecuador, que también fue a Colombia, un caso incluso de trisomía 21, de síndrome de Down, tenía hipoacusia en pérdida en un oído, y en el otro creo que un porcentaje también bastante considerable, y, y recuperó su oído. Entonces, digo, ¿qué tiene que ver quizás una terapia neurológica con el oído? Porque quizás el problema no está en el oído, sino en el área del cerebro que... Así como en Ciudad de México, un niño que llegaste, creo que también fue reevaluación y que la graduación de los ojos también bajó, entonces usualmente Sí. como que no, pues ya le molestan los lentes, de seguro ya subió, y al contrario que bajó, entonces... Le bajó la graduación. Nos tocó ver un caso igual, no sé si recuerdas en Venezuela, Titi se llamaba, bueno, le decían, adolescente con una, digo, no era ceguera, pero era una pérdida visual bastante considerable. No sé si ya se consideraba lo que es cuando te dicen legalmente ciego, que no reconoce letras ni nada de eso, y con unas cuantas sesiones que ahí sí tuvo que ver el láser, porque el láser o la luz roja sí tiene un factor muy importante de regeneración de tejidos. Entonces, pudo recuperar también la vista sin sus lentes. Entonces, cuando trabajamos esto nos toca ver ese tipo de cosas donde o es el órgano o es el área del cerebro también que procesa ese tipo de cosas. Y ahora yo siento que nosotros tenemos como que nuestros testimonios, cada quien tiene sus testimonios como que bien marcados, pero yo siento que los papás, con el hecho de que el niño ya sepa decirme sí o no, para ellos yo creo que es lo más grande, y ya crea el puente de decir, pues me puedo comunicar, me puedo decir si molesta algo, el hecho de que haya probado una comida nueva. Entonces yo creo que siempre muchos de los testimonios, a veces yo creo que son el porcentaje más grande son los que se quedan en casa, y los que siguen trabajando, los que nos comparten todos los días en videos de que se dejó poner esto. Y exactamente, o sea, por ejemplo, lo que comentabas, que al final de cuentas los papás, que son los que están todo el tiempo, ¿verdad? Con ellos conviviendo en la alimentación, antes de dormir, o sea, son los que al final de cuentas nosotros vemos las cosas como que disminuyó la graduación, recuperó la audición, pero también nos llegan muchos papás que dicen, es que, o sea, de vivir tantos años con mi chiquito que ni siquiera me veía a los ojos, y ahora me ve a los ojos, o sea, me dice que me quiere, me da un beso, y eso es como que lo más significativo, o sea, porque al final, y es por eso la importancia de nosotros, o sea, capacitar a los papás, que son los que están todo el tiempo con el niño. Y, o sea, toda la vida del chiquito, o sea, son los papás los que la presencian, entonces, o sea, ellos se dan cuenta de esos pequeños detalles que son grandes logros, o sea, porque ellos son los que conviven todo el tiempo con ellos. Entonces, siento que es la importancia de que ustedes papás, o sea, se empoderen y y digan, ¿sabes qué? O sea, yo puedo tomar, o sea, en mis manos el ser terapeuta de mi hijo, o sea, yo puedo tomar en mis manos, o sea, el hacer algo por mi hijo. O sea, yo que convivo todo el tiempo con mi chiquito, o sea, yo puedo ser parte de su proceso. Eso creo que es un proceso doble. Puedo ser el mejor terapeuta para mi hijo y puedo ser su mamá o su papá realmente, y al mismo tiempo. Y cuando juntas esas dos cosas, los resultados son explosivos. Sí. Siento que sí tiene mucho que ver también que aquí les damos el conocimiento y pues la fe y la esperanza de que su hijo está ahí, ¿verdad? Algo con lo que yo me quedé mucho cuando ya empezamos a abrirnos más como en RPM y en otros ámbitos, que escuché por ahí, que me lo quedé, fue que no está relacionada, o sea, son dos cosas distintas, lo conductual con la inteligencia. Entonces no podemos relacionar la inteligencia con la parte conductual. Entonces nosotros podemos tener un caso muy severo conductualmente y de hecho percibir mayor inteligencia, ¿verdad? Y los papás creen que por cómo se comporta, por el berrinche, por mucho llanto y por golpes, asumen que no hay una inteligencia, cuando son dos cosas completamente distintas. También junto con esto que escuché era como si
evaluáramos la inteligencia de un ciego porque no puede leer, ¿verdad? Entonces, Exacto. muchas veces creen que porque el niño no habla, porque no te puede decir, mamá, quiero agua, asumen que no tiene la capacidad también de estar teniendo como este pensamiento, ¿verdad? Pero pues son dos cosas distintas, lo que hay en su conciencia, lo que hay dentro de él, a lo que puede expresar, ¿verdad? Entonces... Qué importante. Wow. ¿Cómo se ve un intensivo en la ciudad, pues, en un neurobalance en tu ciudad? ¿Cómo se ve para ustedes? Si nos pueden explicar cuál es el proceso. ¿Llega la familia? Llega la familia, bueno, primero nos tenemos que presentar, ¿verdad? Porque sí es importante también, yo creo que la diferencia de un intensivo en el centro a en tu ciudad, bueno, yo lo veo así, es que tienes que apretar todo porque quieres dar lo mismo que das en el centro, pero en otra ciudad. Claro. Sabes que pueden haber ciertas barreras de lenguaje, de repente hay palabras que nosotros decimos muy mexicanos como el muy padre o algo así. Tienes que ir mentalizada de que, bueno, vamos a tratar de irnos acoplando, ¿verdad? Pero bueno, es básicamente tratar de apretar todo, crear un vínculo con la familia, porque eso es bien importante. O sea, siento que algo que ayuda mucho en los intensivos de tu ciudad es generar ese vínculo porque les da tranquilidad a las familias. No estoy solo en este proceso, se van ustedes y yo sigo con este pilar suyo, aunque estemos lejos. Presentarnos, ahí claro que es un orden de pasos, ¿verdad? Sé que cada una tiene su manera de abordarlo, pero al final de cuentas cada quien le mete lo suyo, pero es básicamente enseñanza, aplicación, uso de tecnología, pero sobre todo es, vamos a darte como un intensivo a ti, papá, a que tú aprendas, que te lleves todo. Y llevamos una preparación incluso desde antes de llegar a la propia ciudad, o sea, el hecho de ir revisando, o sea, cada formulario, por eso la importancia Sí, que lo tienen. Pero desde que estamos aquí en Saltillo, o sea, antes de realizar el viaje, nos ponemos a revisar todos los formularios, edades, diagnósticos, aspectos importantes a tomar en cuenta, ok, incluso de que sabes que tiene un gusto, no sé, por los aviones o por esto, ok, o sea, le puedo llegar por ahí y puedo adecuar mi terapia, o sea, para que este chiquito la disfrute y en conjunto la familia también, o sea, sé que la familia, no sé, tiene también, no sé, estas características, entonces, bueno, ok, vamos a acoplarnos, vamos a facilitar a que los papás comprendan y a que los papás, o sea, se capaciten y tengan la seguridad de que pueden tomar en sus manos, o sea, el hecho de realizar el intensivo en casa, de realizar el método en casa. Entonces yo creo que la preparación de un intensivo de neurobalance en tu ciudad y así, va desde antes de llegar incluso a la ciudad. También creo que ha hecho la diferencia el taller que les enviamos antes de intensivo. O sea, es un taller, no sé, de unas 4 horas aproximadamente, pero son las bases de todo. Entonces ya llega el papá con el conocimiento, con las dudas incluso más específicas, y hay una preparación bastante importante. Y luego también hay una continuación, hay un programa grabado donde todo lo que viste en esa semana lo llevas en videos, lo puedes repasar ahí. Y después de eso estamos teniendo ahora las sesiones de comunidad neurobalance, donde cada mes grupalmente nos reunimos y todos expresan sus avances, progreso, testimonios y retos también, y aprendemos cómo resolver esos retos en casa. Y esto es la parte 1 de neurobalance en tu ciudad o intensivos neurobalance. En el podcast queremos eso, queremos que tú puedas digerir y masticar un poquito más todo este proceso, puedas aprender, podamos darte las herramientas, podamos vencer el escepticismo, las dudas, y puedas tener la claridad para trabajar con tu hijo. Así que no te pierdas el próximo episodio, seguiremos ahondando en el tema de los intensivos, y pues comparte este episodio para poder llegar y apoyar a más familias. Nos vemos pronto.